En el video anterior vimos cómo probamos un sensor CKP. Vimos cómo emite la señal cada vez que alteramos el campo magnético en la punta del sensor, tal como está aquí en este dibujito a mano alzada. Aquí tengo una moneda y la estoy pasando por la punta del sensor, ¿verdad? Este es el diagrama para hacer las conexiones, para realizar la, la prueba, ¿verdad? Aquí tenemos el sensor. Es de 3 terminales y están numeradas las terminales, ¿verdad? Yo utilicé un cargador de 5 voltios. Aquí lo tenemos. Podemos utilizar igual un cargador o una fuente que nos dé 5 voltios. Y aquí están las conexiones. En la terminal número 1 tenemos el positivo, 5 voltios. En la terminal número 2 tenemos el negativo. Y en la terminal número 3 es la señal que envía el sensor hacia la computadora. Aquí es donde vamos a poner nuestro LED. Aquí como ven, aquí dice señal. Aquí tenemos el diodo, un emisor de luz, ¿verdad? LED es un diodo emisor de luz. Estamos identificados como L1, LED 1 y resistencia 1. Para esto lo que vamos a ocupar es un diodo de cualquier color, del color que ustedes prefieran. Y así viene el diodo, ¿verdad? La patita más larga es el ánodo, que es el positivo, y la patita más corta es el cátodo, que es el negativo. Su simbología es esta, ¿verdad? Aquí está. Igual, ánodo positivo, cátodo negativo. Vamos a utilizar una resistencia de 200 ohms. Aquí en este caso, las resistencias no ocupan ser polarizadas. Cualquier extremo es igual, aquí no importa, ¿sí? Y lo vamos a conectar de esta forma. Terminal 1 a positivo, terminal 2 a negativo y terminal 3 al diodo y positivo. Cabe mencionar que para el sensor que yo probé, así está la configuración. Esto podría variar en cuanto al número de terminales, la posición, conforme al vehículo en el que estamos trabajando, al sensor en el que estamos trabajando. Eh, este orden puede cambiar, pero básicamente es lo que lleva este sensor, 3 cables, nada más. Entonces, así es como lo vamos a conectar. De aquí, si utilizamos un cargador, pues lo vamos a pasar a el tomacorriente, ¿verdad? De 120 voltios. Igual, si utilizamos una fuente fija, pues lo vamos a conectar igual al tomacorriente y de aquí vamos a alimentar el sensor. Y cada vez que pasemos ya sea una moneda o un objeto metálico por la punta del sensor, vamos a alterar el campo magnético y nos va a dar la señal aquí en el LED. ¿Ok? Aquí tengo este diagrama de cómo funciona el sensor CKP, que es un efecto Hall, ¿verdad? Aquí vemos que tenemos la PCM, la computadora. Igual terminal 1 positivo, terminal 2 negativo y terminal 3 está en medio, que es la señal. Aquí tenemos en el cuadrito lo que es el sensor y en el círculo tenemos el cigüeñal. Tenemos un diente
Cada vez que pasa el diente por el sensor, va a alterar el campo magnético y la señal va a salir por donde se ven las líneas punteadas, ¿sí? Generalmente cuando el campo magnético no es alterado, la corriente va a pasar en forma directa de la terminal 1 a la terminal 2, en forma continua, ¿verdad? Cuando el cigüeñal pase por la punta del sensor, va a alterar el campo magnético y va a separar las cargas. Aquí es donde me va a enviar la señal a la computadora. Aquí como podemos ver en la línea punteada, ¿verdad? Cada vez que está el diente enfrente del sensor, la corriente se va a ir por la línea punteada, ¿sí? Y nos va a dar la señal hacia la computadora. Para que esto se cumpla, debe haber un gap, aquí está, entre el sensor y el cigüeñal. ¿Cómo se logra ese gap? Bueno, pues el fabricante ya lo ha diseñado con el montaje de el sensor, la posición del sensor. Entonces, si este sensor no llega a estar bien sujeto, bien atornillado, este gap se va a abrir y entre más abramos el gap, eh, pues el sensor no podrá trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se va a alterar el campo magnético. Tiene que tener un gap, una distancia muy pequeña para que lo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, aquí debemos de tener mucho cuidado a la hora de revisar este sensor eh, y ponerlo en el vehículo, que quede bien sujeto, ¿verdad? Bien atornillado conforme a las especificaciones del fabricante, ¿verdad? Para que pueda hacer bien su función de alterar el campo magnético y mandar la señal a la computadora. Aquí está. Yo esta moneda, si lo retiro mucho, no va a alterar el campo magnético. Tiene que estar muy cerca a la punta del sensor para que lo pueda hacer. Al igual que eso, la distancia entre el sensor y el cigüeñal debe ser la misma, ¿verdad? Que el fabricante ya se encargó de dársela con el montaje o la posición del sensor en el motor. ¿Ok? Vamos a ver en forma gráfica ahora cómo se ve la señal de este sensor. Aquí tenemos una gráfica, ¿verdad? De cómo se ve la señal de este sensor. En el lado izquierdo tenemos lo que es el voltaje y en la parte de abajo tenemos lo que es la frecuencia. Cada vez que yo paso un objeto metálico por el sensor o el cigüeñal pasa, se altera el campo magnético y me va a encender el LED. Aquí tengo la parte de arriba que dice on. Cada vez que lo retiro me va a dar off. Entonces, básicamente esto es lo que hace el sensor. Conecta, desconecta. Conecta, desconecta. Esta es la señal que vemos en forma de gráfica por un sensor CKP, al igual que un sensor de árbol de levas, ¿verdad? Que sean de efecto Hall. Aclaro, efecto Hall. Esta es la señal que vamos a ver si ponemos un osciloscopio. Es la señal que vamos a ver en el sensor. Entonces, nuevamente les pongo la conexión. Tenemos el cargador de 5 voltios. Tenemos
positivo a la terminal número 1, tenemos el negativo a la terminal número 2 del sensor, y de la terminal número 3 del sensor conectamos nuestro LED con su resistencia limitadora hacia el positivo con esta polarización, ¿sí? El LED sí tiene polarización, lo vamos a polarizar en directo. Y la resistencia es cualquier extremo, aquí no importa, ¿verdad? Es una resistencia. Ok. Aquí vemos que si ponemos una moneda o un objeto metálico, vamos a alterar el campo magnético, al igual que aquí, y nomás dar la señal por la línea punteada del sensor a la computadora. Como verán, este es un diagrama, un dibujito a mano alzada, como los que he hecho anteriormente, pero a grandes rasgos es para que se den una idea cómo funcionan estos sensores en forma fácil y sencilla y práctica de entender, ¿verdad? Sin meternos muy a profundo, pero a grandes rasgos, con esta información, pues nos damos una idea y podemos hacer un diagnóstico sencillo, ¿verdad? De cómo está nuestro componente eléctrico. Entonces, espero y les sirva para, en dado caso que tengan un problema o tengan que diagnosticar un sensor de este tipo de efecto Hall, pues esto les pueda servir de referencia. Ok.